Muy bien, profesor, compañeros, un saludo muy especial. Mi nombre es Pavel Rodríguez y pues vamos a empezar a trabajar un poco el tema expositivo de la filosofía del arte en Araujo, interpretación del símbolo a la realidad y de la realidad del símbolo, trabajo pues culminado para la cátedra del Seminario 4 de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Entonces vamos a iniciar pues un poco basado en el proceso de lo que se hizo a través de la misma cátedra del seminario y pues también siguiendo los pasos. Uno de los pasos fundamentales era primero el factor de recolección y análisis de la información basado pues en el elemento problemático que tenemos para el desarrollo de esta cátedra. Entonces la interpretación del símbolo de la realidad y de la realidad del símbolo a partir de la filosofía del arte fundamentalmente parte del problema de la educación. ¿Sí? Educación, conflicto, violencia, construcción de imaginarios colectivos y la paz, tanto como problema contractual como un problema de construcción ciudadana a partir de la educación. Es decir, hasta qué punto la descapitalización de la violencia simbólica se puede dar a partir de elementos netamente contractuales o debemos definitivamente hacer una reconversión, una reconfiguración de los imaginarios colectivos y los símbolos con los que codificamos la realidad a partir de este proceso. Entonces, lo primero era hacer ese pequeño análisis, un análisis que, pues, en términos de recabamiento de la información, partiera del tema de la entrevista, una entrevista que en primer lugar y para la cátedra le hicimos al rector de la institución educativa, Gabriel García Márquez, del municipio de Arauquita, y de la cual, pues, de una conversación que duró aproximadamente 30 minutos con el rector de dicha institución, un hombre también muy preocupado por el tema de la educación, pues empezamos a sacar algunos elementos en rigor. ¿Qué es lo que queremos con esto? Es reflexionar sobre la clave de la educación estética. Fundamentalmente, si hablamos de la filosofía del arte, estaríamos vinculados al tema de la educación estética en un territorio que lo hacemos específico, particularmente porque es el espacio de la Colombia profunda que nos puede permitir avisorar nuevos arquetipos simbólicos, ¿no? En tanto lo bello y lo sublime, que son las dos categorías estéticas a las cuales más le damos manejo en el tema, porque lo bello en tanto la vinculación al proceso de la obra de arte y el tema de lo sublime frente a eso que siendo, en tanto la categoría lo imprime, ¿no? Siendo aquello que pudiéndome subsumir de belleza, también puede ser fatal para mí. Y eso tiene que ver mucho con la llanura, con la amplitud, con los paisajes, esa gran categoría de lo sublime. Y por supuesto el aspecto mediador va a ser el tema del genio, particularmente en Schopenhauer, bajo la figura de objetivar la voluntad, ¿sí? ¿De qué se trata objetivar la voluntad? Percibir a través del arte la pureza, ¿sí? La idea trascendente tras la realidad abstraída, que es un elemento muy fuerte en la discusión del documento, y es también cómo podemos interpretar las escalas de la realidad y qué relación tienen los símbolos e imaginarios colectivos que tenemos con la forma en que fácticamente abordamos el tema de la realidad. El tema de los datos recabados nos hablan de dos momentos cruciales. Por un lado, es imperativo ahondar los problemas de productos de cobertura y calidad, porque la educación, cuando la pensamos, no la pensamos solo en eso, ¿sí? O sea, el tema de cobertura, calidad, de idoneidad, institucionalidad. En el caso de Arauca no hay educación superior de ninguna manera, entonces el tema de la presencia, una educación continuada, pero también la intención es una educación que no reste el proceso de subjetividad. Sí, hay que avanzar en distintas formas de desarrollar y una reeducación de los educadores en la construcción de un pensamiento crítico y también el respeto no solo instrumentalista, sino también en clave estética y artística de lo que tiene que ver con la emancipación de los sujetos que vienen desde un proceso educativo y formativo a partir de los símbolos que se construyen en esa misma mediación. El título del proyecto, pues, es un poco fuerte en el sentido del debate. Sí, en este caso, pues, volvemos un poco al debate de hasta qué punto el dilema filosófico es ser puramente teórico o cuando hablamos de filosofía práctica, también lo podemos hacer en ese elemento reconciliador, ¿sí? Que es lo que también queremos hacer. Hay bordes de otras expresiones de las ciencias humanas, por supuesto, pero la filosofía genera un aspecto transversal, ¿sí? Que hace en el ejercicio de reconciliar la pugna entre la academia, de la filosofía aplicada y la filosofía teórico-académica. Es un debate que viene de la década de los 80. En ese orden, pues nos basamos mucho en ese primer esfuerzo que sobre esa década hizo Gerard Achenbach en su libro Philosophique Praxis, para el punto de inflexión de la consultoría filosófica y la intervención filosófica de los territorios, que es básicamente lo que quisimos hacer con este tema. Nos acercamos a un orden teórico de los elementos que componen los símbolos con los cuales codificamos la realidad. Aquí vamos haciendo símbolo, realidad. Más allá de un campo expreso de acción,
Pensamos basado en antecedentes y características a ciudadanos que en el marco de sus costumbres, tradiciones, esto es muy de Gadamer, narrativas, historia como subjetividad, esto tiene mucho que ver con Peirce y el tema de la relación sujeto-símbolo y las circunstancias y comportamientos que se puedan encontrar en la educación pensada con un enfoque filosófico y artístico. No se trata de que se centre en la temática en clave de curso de la filosofía. Se trata de la filosofía del arte como aspectos protocríticos de una construcción educativa que venga involucrada en el mismo modelo de educación basado en contexto. Sí, es decir, ¿a qué nos referimos? La paz no es posible en territorios en conflicto si no hacemos una reconfiguración simbólica de los imaginarios colectivos de los jóvenes. Hicimos un ejercicio, por ejemplo, experimental. Yo soy docente en Arauquita, he sido periodista también en Arauquita durante muchos años. Tratamos de impulsar un movimiento cultural y, por ejemplo, el tema de los imaginarios radica en algo tan elemental, por ejemplo, como que un niño tome un cuatro, que es como una pequeña guitarra, y en vez de interpretarlo como un instrumento, lo tome y empieza a hacer la pantomima y las onomatopeyas para simular que es un arma. Entonces, cuando vemos que eso viene desde esa codificación de la realidad, que lo hace aproximarse a esos tipos de elementos, pues nos damos cuenta de que hay una dificultad intrínseca en ese mismo elemento. ¿Cuáles son los aspectos generales? Hablamos de hermenéutica, semiología, un amplio complejo concepto de realidad, ¿sí? Es un tema que trabaja muy fuerte en el texto. Tiene como hilo conductor el presente artículo una narrativa que se piensa en contexto, el departamento de Arauca, por lo que ya hemos previamente citado. La locación de la elección de locación no es un tema azar, del azar ni la circunstancialidad. Esto es importante, ¿no? Es una escena particular de riqueza simbólica extraordinaria en tanto tradición y nacedero de la nación. Es otro aspecto interesante del departamento de Arauca. Hay que recordar que en Arauca, por ejemplo, estuvo la gesta de los lanceros que murieron en la orilla del páramo de Pisba, parte de la historia de la independencia del país. Es decir, que en un país que ha tenido una serie de conflictos a lo largo de un poco más de 2 siglos, el tema de la violencia fáctica de origen simbólico se genera, pero se generan los símbolos de nación, los espacios de las gestas libertadoras, pero la violencia se queda en un bucle, y eso es un tema que es interesante en el área. En el contexto funge como lienzo el desarrollo de un concepto teórico en clave estética, que ya lo habíamos dicho. Partimos de la semiología de Peirce, nos basamos mucho en eso, la hermenéutica gadameriana para fundir estos dos aspectos, ¿no? En Peirce hablamos de sujeto, pensamiento, objeto. Y en Gadamer hablamos de sujeto, obra, autor. Cuando involucramos el proceso del genio, nosotros lo que hicimos fue una reconfiguración en términos de ciudadanía que sería sujeto, pensamiento, obra, como ecuación fundante de un enfoque de realidad a partir de una educación estética. Así es el tema de cómo podemos modificar esos elementos. En bibliografía, pues aquí está parte de lo que pudimos hacer a lo largo. Trabajamos muchos autores, desde autores que están in situ, como el benemérito profesor de la Universidad Nacional, sociólogo Gabriel Restrepo. Trabajamos mucho de Hegel. El tema de Gadamer, por supuesto, fue central para nuestro trabajo. Algunos analistas sobre el mismo tema de Gadamer. Bueno, tuvimos una muy amplia proceso bibliográfico para poder llevar a cabo nuestro trabajo. Así que muchísimas gracias por estar atentos de esta presentación y pues hasta una próxima oportunidad.